Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Cuentiendo. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro El túnel de Ernesto Sábato. Recuerden que estamos a casi nada literalmente de finalizar esta gran novela literaria. En el capítulo anterior, o el día de hoy, vamos a leer el capítulo 36. 36, son 39 si mal no recuerdo, creo. Sí, 1, 3. Sí, vamos a leer el capítulo 36, así que los invito a que se pongan cómodos y cómodas. Recuerden traerse un vasito de agua, té, aromática, tinto, mate, vino solamente para los que son mayores de edad, recuerden. Y nada, vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes. De ese tiempo anónimo y universal de los relojes que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero en mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente. Y otras veces volvía a ser ese río y nos arrastraba como en un sueño a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su cabello, con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. Y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado. La hora del encuentro había llegado, pero ¿realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado? ¿Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto? No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese ver a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado. ¿Qué era de ella en esos intervalos anónimos? ¿Qué extraños sucesos acontecían? Y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esa muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho del mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles, y quizá se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía fuera su vida normal, la vida agitada que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa. ¿Por qué esperándome? ¿Y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo o se olvidaba de este pobre ser encajonado
y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente. O, lo que era peor, no la veía en absoluto, y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes. Y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario que lo que había imaginado. Ok. Voy a leerles también el capítulo 37 porque este estuvo corto. Capítulo 37. Después de ese inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi del brazo, sentí que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo. Bajaron lentamente, como quienes no tienen ningún apuro. ¿Apuro de qué? Pensé con amargura. Y sin embargo, ella sabía que yo la necesitaba, que esa tarde la había esperado, que habría sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera. Y sin embargo, ella sabía que en ese mismo momento en que gozaba en calma, yo estaría atormentado en un minucioso infierno de razonamientos, de imaginaciones. Qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia pude haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil. Ella podía mirar el cielo tormentoso como lo hacía en ese momento y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo, caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba, y no obstante, sabiendo que en ese mismo instante yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado en su casa y sabido de su viaje a la estancia, estaría en un desierto negro atormentado por infinitos gusanos hambrientos, devorando anónimamente cada una de mis vísceras. Y hablaba con ese monstruo ridículo. ¿De qué podría hablar María con ese infecto personaje? ¿Y en qué lenguaje? ¿O sería yo el monstruo ridículo? ¿Y no se estarían riendo de mí en ese instante? ¿Y no sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos? Caminaron largamente por el parque. La tormenta estaba ya sobre nosotros, negra, desgarrada por los relámpagos y truenos. El pampero soplaba con fuerza y comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite, entre los árboles, sentí que asistiría, por fin, a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaban completamente oscuras. Al poco tiempo, vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante, todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera, y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón, pero la otra luz no se encendió. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. Bueno, qué capítulo intenso, ¿no? Ya obviamente para el punto de la historia ya sabemos a qué se dedica María. Acá no juzgamos, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee, siempre y cuando no afecte a los demás. Es lo que siempre les digo. El respeto mutuo es totalmente importante. Si ella no tiene ningún tipo de reclamo o realmente no le afecta, no somos quienes para juzgar. En este caso, obviamente, Juan Pablo creyó que María era alguien parecido a él, pero no fue así. Se equivocó. No era como él. Quizás en algún momento ella se sintió que podía ser cercana, o sea, ¿tuvieron cercanía? Sí, pero de alguna otra manera Juan Pablo malinterpretó algunas señales. Y es que quizás ella simplemente estaba tratando de
hacer algo también por ella misma y sintió que Juan Pablo era la mejor herramienta para hacerlo. Pero por parte de Juan Pablo, él solamente se obsesionó con ella al punto de, bueno, ya sabe, de comer un acto trágico y atentar contra la vida de otra persona. Como siempre les digo, es importante el diálogo y ser claros desde un inicio. Y aprender a soltar. Sí, somos humanos que tenemos que aprender a soltar. Tenemos que entender que no todo en la vida es eterno. Las cosas son muy efímeras. Así que todo pasa por algo. ¿Sí? Actualmente puedes estar pasando por una situación muy dolorosa a nivel ya sea personal o familiar, laboral, económico. Pero no es eterno. Aunque parezca que esto va para largo, créeme, nada va a ser eterno. La vida básicamente se trata de eso. No tenemos que aprender a sobrevivir, sino hay que vivir la vida. Puede que esta reflexión sea un poco más profunda, pero realmente siento que era... Ustedes saben que lo que yo digo es porque en ese preciso momento lo estoy sintiendo. Así que esto fue básicamente como me transmitió o lo que yo sentí mientras leía este capítulo. Juan Pablo obviamente era una persona, o es, creo, una persona que no sabía cómo modular sus propias emociones, no sabía controlarlas o a veces era víctima de sus propios sentimientos. Y en muchas de esas ocasiones se dejaba llevar por aquello que lo amenazaba o que era diferente a él. Él veía a la sociedad como una escoria, como basura, como si básicamente no existiera ni fuéramos nada. Y digo fuéramos porque también supongo que en algún momento, si me conociera, pensaría lo mismo. Y es que en ocasiones simplemente el que piensa diferente es el malo y el que piensa igual hace parte del tumulto. Pero muchas veces no, estamos en un concepto muy errado. No siempre tiene que ser así. No por seguir moda significa que tú eres una más de la multitud, no. Simplemente comparte ciertos pensamientos, críticas, opiniones frente a algo y está bien. Está bien también ser diferente, está bien ser parte del montón. Lo importante es tener un criterio y un pensamiento claro. No seguir la multitud simplemente porque sí o por moda. Si a ti te gusta algo, está bien, pero que tengas tus propios argumentos para fundamentar esa idea o ese gusto. Si te gusta, porque te gusta, porque te genera satisfacción, porque es tranquilo o lo que sea, está bien. Pero si tienes algo o te gusta algo simplemente porque a los demás les gustan, eso ya no. Estás perdiendo tu identidad y lo que te caracteriza y te hace ser diferente a los demás. Esta fue la reflexión. Creo que es una reflexión más corta de lo que estoy acostumbrada. Sin embargo, el capítulo o los capítulos, porque en realidad fueron dos, fueron muy profundos. Sí, y creo que por eso esta reflexión fue tan profunda a lo que están acostumbradas a escuchar. Pero realmente lo que intento es, y lo que siempre les he dicho o repetido desde el inicio del canal, es que se apasionen por la lectura. En este caso fue la primera lectura del canal. Con esta lectura nosotros dimos inicio a esta gran aventura. Le di inicio a que ustedes conocieran este canal, le dieron una oportunidad, que esa comunidad siempre creciera. Poco a poco estamos creciendo, que eso realmente me motiva bastante. El saber que a ustedes les está gustando este contenido, que les gusta, ya sea porque les gusta la lectura, ya sea porque sienten interés y demás. Pero me siento muy, muy agradecida, realmente porque ustedes son básicamente una parte primordial para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. En la manera en la que ustedes comparten o hablan de estos videos, créanme, vamos a hacer más. Y la idea es esa. La idea es que muchas más personas se unan a este canal y les guste. Hay algunos que lo escuchan mientras van de camino al trabajo, otros de camino al colegio, escuela, universidad, o simplemente se quieren pasar o se quieren relajar o quieren pasar un rato agradable y dejar de estar tan absortos por otras cosas que están o sobreestimulados con todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, y está perfecto. Pero como siempre se los digo, esto es más que todo una terapia para mí misma. Esto realmente, más que ayudarlos a ustedes, creo que me ayuda más a mí.
y entender muchas cosas. Así que gracias nuevamente. Eso fue todo por el video de hoy. Estuvo muy corto, sí, pero siento que fue justo y necesario. Saben, a veces no necesitamos hablar tanto. A veces solamente los actos hablan por sí solos. Así que les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día o la hora en lugar en el que estén escuchando viendo este video. Si estás cumpliendo años, te deseo un feliz cumpleaños. Que tu vida sea o llene, no, que tu vida esté llena de momentos agradables, momentos felices y mucha salud. Nos vemos en el próximo video.